Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las novelas turcas nunca se acaba. Hoy tenemos un programa súper especial, uno que su copyright que les va a encantar. Rense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y vamos a descubrir juntos si ese amor que vimos en pantalla se extendió superíndice 3 a la vida real, y CEU superíndice 3 mo. Vamos a explorar esos momentos llenos de emoción superíndice 3N, esos secretos que se revelaron casi entre lágrimas y que nos hicieron suspirar a todos. Pero no solo nos vamos a quedar en ellos dos. Vamos a analizar algunas de las series turcas SIQ superíndice 3 que nos han regalado romances memorables, esos amores que traspasan la pantalla y nos hacen preguntarnos si lo que vemos es actuación superíndice 3N o algo SASUKE. Pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus pau más menos vuelos y acompud u con diéresis más menos m en este viaje lleno de pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto, mucho drama turco. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que estamos preparando para ustedes, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarte de no perderte ni un solo vídeo. Activen la campanita para que les llegue la notificación superíndice 3N cada vez que subamos algo nuevo. Ahora vamos al grano. Vamos a empezar, obviamente con la pareja que inspiró superíndice 3 este vídeo, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. El amor que vimos entre Eda Yildiz y Serkan Bolat en Senu con diéresis al Kapm fue algo mágico. La química entre ellos era innegable, y rápidamente se convirtieron en la pareja del momento, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Senu con diéresis al Kapm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas. Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, le ofrece recuperar su beca si ella finge ser su prometida durante 2 meses. Obviamente lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho profundo y complejo. La serie pertenece al GEU copyright nero de comedia romántica, pero tiene momentos de drama intensos, especialmente relacionados con los problemas familiares de ambos personajes. Además de Kerem y Hande cuenta con un elenco talentoso que incluye a Neslihan Yeldan, Bige Unal e Ismail Egeamaz. Pero ¿por qué copyright es tan relevante esta serie para el tema del vídeo? Bueno, porque la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande traspasó superíndice 3 la pantalla. Durante la grabación superíndice 3N de la serie, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes, y finalmente, después copyright de muchas especulaciones, confirmaron su relación superíndice 3N. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban fuera del set, todo apuntaba a que había algo más que simple amistad. Y cuando confirmaron su noviazgo, el mundo entero celebró superíndice 3. Se convirtieron en un símbolo del amor verdadero, un ejemplo de que a veces la ficción superíndice 3N puede convertirse en realidad. Sin embargo, la historia de amor entre Kerem y Hande tuvo un final inesperado. Después copyright de un tiempo juntos, anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto. Fue ahí donde empezaron a salir a la luz algunos secretos y detalles sobre su relación superíndice 3N. Algunos medios turcos publicaron que la presión superíndice 3N mediática fue demasiado para ellos, que no pudieron manejar la fama y la constante atención superíndice 3N del público. También copyright se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables en sus proyectos personales y profesionales. Al parecer Kerem quería enfocarse más en su carrera actoral, mientras que Hande tenía otros planes, incluyendo su faceta como modelo e influencer. Lo cierto es que la separación superíndice 3N fue dolorosa para ambos, y aunque nunca han hablado abiertamente sobre los motivos reales de su ruptura, se dice que hubo lágrimas, discusiones y mucho sufrimiento. A pesar de todo, ambos han demostrado ser profesionales y han seguido adelante con sus carreras. Ahora, vamos a hablar de otra serie turca que también copyright nos regaló superíndice 3 un romance que nos hizo suspirar, Erkenci Kuay. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora que trabaja en una tienda de comestibles, y Kan, un foto superíndice 3 grafo aventurero que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su padre. Erkenci Kuay es una serie ligera y divertida, pero también copyright aborda temas importantes como la independencia femenina,
la importancia de seguir tus sueños y el valor de la familia. Los actores principales son Demet Özdemir y Can Yaman, cuya química en pantalla fue simplemente explosiva. Al igual que con Kerem y Hande, los rumores sobre un romance entre Demet y Can no tardaron en surgir. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban en las entrevistas, todo indicaba que había algo más de ese que simple amistad. Sin embargo, a diferencia de Kerem y Hande, Demet y Can nunca confirmaron su relación superíndice 3N. A pesar de las constantes preguntas de la prensa, siempre negaron cualquier vínculo romántico, insistiendo en que solo eran buenos amigos y colegas. Pero ¿por qué copyright tanta insistencia en que había algo entre ellos? Bueno, porque la química en pantalla era tan evidente que resultaba difícil creer que no hubiera nada además de ese. Se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, compartiendo cenas y momentos de diversión superíndice 3N. Algunos fans incluso llegaron a afirmar que los vieron besándose en secreto, pero nunca hubo pruebas contundentes. Lo cierto es que independientemente de si hubo o no un romance, la relación superíndice 3N entre Demet y Can fue clave para el ucondiéresis copyright sito de Erkenci Kwai. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y gran parte de su popularidad se debió superíndice 3 a la increíble conexión superíndice 3N entre los protagonistas. Demet y Can lograron transmitir una emoción superíndice 3N genuina en cada escena, haciendo que el público se enamorara de sus personajes y de su historia de amor. Ahora, cambiemos un poco de geo copyright nero y hablemos de una serie que, si bien no es una comedia romántica, también copyright N nos regaló superíndice 3 un romance memorable, Kara Sevda. Esta serie dramática cuenta la historia de Kemal, un joven ingeniero de clase humilde, y Nihan, una chica rica que se enamoran profundamente. Kara Sevda es una serie llena de pasión superíndice 3N, intriga y drama. La trama es llena de giros inesperados y situaciones extremas, que mantienen al espectador al borde del asiento. Los actores principales son Burak Uzu-Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, quienes interpretan a Kemal y Nihan respectivamente. La serie pertenece al geo copyright nero de drama romántico, pero también copyright N tiene elementos de thriller y misterio. La historia es ambientada en Estambul y explora temas como el amor imposible, la lucha de clases y la venganza. En Kara Sevda la química entre Burak y Neslihan era innegable, pero la situación superíndice 3N era diferente a las anteriores. Neslihan ya estaba casada con Kadir Doyulu durante la grabación superíndice 3N de la serie. A pesar de esto, la manera en que interpretaban a Kemal y Nihan, transmitiendo el dolor y la desesperación superíndice 3N de un amor prohibido, generó superíndice 3 mucha empatia en el público. La serie es un claro ejemplo de CU superíndice 3 dos actores pueden lograr una química increíble en pantalla sin necesidad de tener una relación superíndice 3N romántica en la vida real. Burak y Neslihan demostraron ser grandes profesionales, capaces de separar su vida personal de su trabajo y de entregar actuaciones memorables. Otro ejemplo de gran química en pantalla, aunque sin rumores de romance fuera de ella, la encontramos en Aek Memnu. Esta serie, un clásico de la televisión superíndice 3N turca, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Pero la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, y ambos se sienten atraídos el uno por el otro. Aek Memnu es una serie llena de pasión superíndice 3N, intriga y traición superíndice 3N, y explora temas como el adulterio, la ambición superíndice 3N y la hipocresía. Los actores principales son Beren Saat y Kwanu Párrafo Tatltui, quienes interpretan a Biter y Belul respectivamente. La química entre ellos era palpable y lograron transmitir la intensidad y el tormento de un amor prohibido. La serie es un drama psicológico superíndice 3 jico que mantiene al espectador en tensión superíndice 3N constante, y las actuaciones de Beren y Kwanu Párrafo son simplemente magistrales. A pesar de la naturaleza controvertida de la trama, Aek Memnu se convirtió superíndice 3 en un ucondiéresis copyright sito rotundo en Turquía y en el extranjero, gracias a su historia atrapante y a las actuaciones impecables de su elenco. Ahora, hablando de Kwanu Párrafo Tatltui, no podemos dejar de mencionar su colaboración superíndice 3N con Tuba Büyüküstün en la serie Cesur Beguzel. Esta serie cuenta la historia de Cesur, un joven misterioso que regresa a su pueblo natal con un plan de venganza contra Tahsin Korluday, un hombre poderoso y despiadado que arruinó superíndice 3 la vida de su familia. Pero los planes de Cesur se complican cuando conoce a Swan, la hija de Tahsin, y ambos se enamoran perdidamente.
Cesur Begucel es una serie llena de acción superíndice 3N, intriga y romance y explora temas como la venganza, el amor y la redención superíndice 3N. Banu Párrafo y Tuba demostraron tener una química magnífica en pantalla, transmitiendo la pasión superíndice 3N y el conflicto interno de sus personajes. La serie se caracteriza por sus hermosos paisajes y su cuidada producción superíndice 3N, y se convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright sito internacional gracias a su historia original y a las actuaciones convincentes de sus protagonistas. Para terminar, vamos con una serie muy de ese reciente, Yarji. Esta serie, que combina elementos de drama legal y thriller, cuenta la historia de Ilgaz, un fiscal estricto y honesto, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando deben trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que involucra a sus respectivas familias. Yarji es una serie llena de suspense y giros inesperados, y explora temas como la justicia, la moral y los límites de la ley. Los actores principales son Kaan Urgankoilu y Pnar Deniz, y la química entre ellos es innegable. Aunque al principio sus personajes chocan constantemente debido a sus diferentes personalidades y enfoques, poco a poco van desarrollando una conexión superíndice 3N profunda y un respeto mutuo. Su relación superíndice 3N es compleja y llena de obstáculos, pero su amor es inquebrantable. Yarji es un ejemplo de CU superíndice 3mo. Una serie puede combinar el drama legal con el romance de manera efectiva, creando una historia atrapante y emocionante. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las series turcas que nos han regalado romances memorables, amores que traspasan la pantalla y nos hacen suspirar. Hemos visto CU superíndice 3mo. La química entre los actores puede ser clave para el con diéresis copyright sito de una serie, y CU superíndice 3mo. A veces la ficción superíndice 3N puede convertirse en realidad, como en el caso de Kerem y Hande. Pero también copyright N hemos visto que no siempre es necesario un romance en la vida real para lograr una gran química en pantalla, como en el caso de Burak Uzu Párrafo y Bit y Neslihan Atagul en Kara Sevda. Lo importante es que los actores sean profesionales y capaces de transmitir la emoción superíndice 3N necesaria para que el público se conecte con sus personajes y con su historia de amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Me encanta sumergirme en el mundo de las series turcas y compartir mi pasión superíndice 3N con ustedes. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parecieron las series que mencionamos? ¿Es su pareja favorita de las series turcas? ¿Creen que el amor entre Kerem y Hande era real o simplemente una estrategia publicitaria? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad sobre sus series turcas favoritas. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.